¿Por qué le darían una segunda temporada a un personaje que nadie quiere ver? ¿Por qué le darían una segunda temporada a Miss Marvel? ¿Nos quieren ganar por cansancio? Lo único que van a conseguir es que nos alejemos cada vez más y más. Sí, si es que ya no estamos a kilómetros de distancia de Marvel. Después del enorme fracaso de The Marvel, resulta que sí, que vamos a tener una segunda temporada de Miss Marvel, y esto no es algo que sorprenda a nadie en realidad. Ya lo habíamos comentado anteriormente con el tema de los brazaletes en la misma película de The Marvels, que teniendo esos dos brazaletes, Miss Marvel iba a ser considerablemente poderosa, y está pasando, ya lo veíamos venir desde lejos. Va a ser la nueva cara del MCU, junto con la escena de postcréditos en donde nos dejan claro que va a ser la encargada de juntar a los jóvenes Vengadores y seguramente va a ser la líder de estos. Entonces, esto no deja ninguna clase de dudas, Kamala Khan va a ser la nueva líder de los Vengadores y de todo el MCU. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas de nuevo por aquí como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Si nos querés ayudar a seguir creciendo, a traer cada vez más contenido y quizá a veces mejorar un poco y a veces empeorar un poco más, pero bueno, eso va variando, ¿no? En la variedad está el gusto. No dejás un me gusta y un comentario y bueno, nos ayudas mucho más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a volver al video, pero veamos, si fuera un personaje que nos guste, no sería un gran problema realmente, porque ciertamente tiene lógica de parte de Marvel que quieran ir por ese camino. Es una actriz muy joven, tiene 21 años, si mi memoria no me falla, así que pueden contar con ella durante muchos años, además que su salario convengamos que no debe ser demasiado alto en comparación con otras estrellas. El problema es que a corto plazo no tenemos otros proyectos importantes anunciados aparte de los que ya conocemos, y en pocos años ya estaríamos viendo este personaje en 3 proyectos diferentes. Hace un año vimos su primera temporada, ahora en The Marvels, y próximamente la segunda temporada de Miss Marvel. Entonces, quieren seguir con la idea de los jóvenes Vengadores debido en gran medida, creo, al hecho de que Kang ha sido un fracaso, el multiverso en sí ha sido un fracaso bastante enorme, así que no queda otra opción más que tomar un camino diferente, más que tomar otra dirección. Ir preparando el camino para que los jóvenes Vengadores tomen el relevo y la líder de ese camino no será otra que Kamala Khan. Y no tiene sentido hacer que Miss Marvel sea uno de los personajes más importantes del MCU cuando nadie vio la serie en sí, cuando nadie vio The Marvels, cuando nadie sabe quién es y los pocos que saben quién es no la quieren. Ya habíamos comentado en nuestra crítica hacia la película que lo único que se salva es el personaje en cuestión, Miss Marvel, a pesar de que la actriz desde que se levantaron las huelgas con sus declaraciones ha hecho que comencemos a verla de otra manera. Convengamos que no estaría siendo muy diferente a otras actrices como Brie Larson, no igual, pero bueno, va por ese camino. Pero el problema en realidad, dejando de lado eso, es que en realidad el personaje no se ganó esa posición, no tiene lo que le hace falta para llevar adelante la franquicia de superhéroes más grandes del mundo. Sabemos que después de Endgame y después de que Tony partió al más allá, el que iba a quedar como la cara del MCU iba a ser Spider-Man, y los 3 que tenían en mente para esto en aquel entonces era Capitana Marvel, que no es muy querida que digamos, y el otro era el difunto Black Panther. Quizás sea porque Tom Holland no le gusta demasiado Hollywood y tampoco quiere seguir mucho más con Marvel, ni idea que esté pasando por esa cabeza obviamente. Pero en realidad, en cuanto a lo que sería el mismo MCU, el único que podría ponerse en los zapatos de Tony Stark sin llegar a su nivel, pero sí honrándolo, en realidad sería justamente Spider-Man, porque aparte la historia lo ha llevado por ese camino, ayudándolo a madurar lo suficiente como para poder tomar ese difícil puesto. Uno de los grandes motivos por el cual fracasan constantemente no es únicamente por el tema de la agenda y el empoderamiento femenino, es justamente porque eso los lleva a atraer personajes que nadie quiere, darle máxima prioridad a estos personajes y listo. Pero el otro problema es que hacen las cosas a las apuradas, no se toman el tiempo para pensar las cosas y desarrollar a diferentes personajes con cariño, con paciencia y sobre todo con calidad, de tal manera que permita que la gente pueda conectar con ellos de forma que nos importe si esos personajes siguen adelante o no. Cuando Tony Stark pierde su vida en Endgame, vi a demasiadas personas hasta perder unas cuantas lágrimas por ese personaje porque les importaba, porque formaba parte de su vida de una u otra forma, y lograr eso y encima conseguirlo en una franquicia de superhéroes, eso sin dudas es algo glorioso.
gracioso. Pero cuando van a lanzar personajes que nadie conoce y encima que nunca han gozado de una buena popularidad, entonces el trabajo en cuanto al desarrollo de este personaje y su historia toman un papel sumamente importante. Tienen que dedicar mucho más tiempo, tienen que ser mucho más detallistas, mucho más cuidadosos y todas esas cosas. Pero no, están haciendo todas las apuradas, todo así nomás, confiándose en lo que han construido y esto no está funcionando. Y no, por las dudas aclaro, no se trata de no querer ver a una mujer como el personaje principal del MCU. Se trata de que para llegar a este momento lo han forzado demasiado, se lo han sacado de la manga y ciertamente con el desarrollo que tiene Miss Marvel actualmente no cuenta con las actitudes necesarias para convertirse en líder de nada, no tiene experiencia, no ha sufrido lo suficiente, no ha madurado lo necesario, simplemente no tiene nada como para hacerse cargo de nada, es un personaje más del montón. Ponete a pensar cómo Iron Man llegó a donde llegó, por todo lo que pasó, por cómo evolucionó. ¿Te parecen similares? Y en ese sentido, creo que otro personaje que podría ocupar ese lugar es justamente Thor. A pesar de que lo han destruido completamente en su última película, lo cierto es que es un dios que tuvo que aprender a ser digno de nuevo, que sufrió una enorme cantidad de pérdidas, que estuvo en lugares oscuros y logró salir adelante. En este momento específico, en realidad, el único personaje que realmente ha sufrido cosas relativamente similares a Iron Man y que actualmente se mantiene en este MCU es justamente Thor. Y si quisieran a una mujer como la líder del MCU tendrían que dejarlo para más adelante, porque para ser líder en un proyecto tan grande tiene que pasar por una serie de etapas que son fundamentales para que sea creíble que cuenta con la experiencia y motivación suficiente para ponerse en ese lugar, y Miss Marvel no la tiene. El problema es que lo quieren hacer lo más rápido posible. De última, ya que han anunciado que Viuda Negra va a volver de alguna manera, seguramente gracias al comodín del multiverso, podrían llegar a usarla a ella, que después de todo ha sufrido demasiado, se ha sacrificado por todos, ha tenido una evolución bastante decente y tiene muchísima experiencia, tanto buena como mala. Ah no, pero pará, cierto, Scarlett es demasiado cara para mantenerla en tantos proyectos a la vez. Y lo cierto es que ni siquiera importa contar historias de calidad, ya que nada de eso interesa. Ahora lo único que realmente es importante es la agenda y entregar el mensaje. Lo hablamos detalladamente en otro video, del cual te dejo una tarjetita por ahí dando vueltas. Disney tiene como máxima prioridad entregar el mensaje por sobre todas las cosas, incluso por sobre las ganancias. Y esto en gran medida lo hacen porque también se pueden seguir sosteniendo con los parques, con los resorts, con los hoteles, con la mercancía en términos generales. Esto sigue generando una enorme cantidad de ganancias y por lo tanto tampoco les hace falta que las películas o series generen tantos ingresos. Así que si vamos al caso, todavía tienen de dónde monetizar todo, dejando de lado las películas, por decir de alguna manera. Pero como ya hemos hablado en otras ocasiones, el tema del éxito de sus producciones cinematográficas es muy importante, porque uno de los grandes motivos por los cuales la gente va a los parques de Disney es porque, bueno, Disney es Disney, era lo más grande que había en cuanto a entretenimiento. Si se venden las mercancías es porque esos personajes son populares, es gracias a producciones de cine que han sido exitosas. Pero no, Disney ahora quiere que el mensaje social sea la máxima prioridad, dejando de lado todas las ganancias en una especie de inversión a largo plazo, y ya sabemos para qué específicamente. Y Marvel es Disney, así que siguen por el mismo camino evidentemente. Últimamente hemos visto que varios proyectos van a sufrir retrasos importantes. ¿Te pensás que es para mejorar algo? Como mucho es para cambiar ciertas cosas, para apuntar a una nueva dirección, que seguirá teniendo la misma forma de pensar, que seguirá teniendo como prioridad esa agenda tan molesta que tanto ha arruinado todo lo que antes nos fascinaba. Lo más loco de todo es que realmente pueden seguir metiendo sus políticas e intentar empoderar a las mujeres mientras entregan historias de calidad. Es posible hacerlo. Ya lo hemos visto en el pasado en muchas películas. El tema es que, evidentemente, para esto hace falta una inversión bastante considerable de tiempo. En cuanto al dinero, con los presupuestos que maneja Disney en términos generales, dudo que tengan algún problema, pero hace falta tiempo para que los creativos puedan, con cierta libertad, que ahora precisamente no tienen, pero con cierta libertad que estos creativos tengan el tiempo suficiente para poder llevar a cabo estos proyectos. Pero no, todo se tiene que hacer a las apuradas y terminan por entregar cosas que simplemente parecen un mal borrador de un proyecto real. Y después te salen con esas excusas baratas de la fatiga de superhéroes, que es el motivo por el cual todas las películas de superhéroes fracasan según ellos. Te voy a dar unos cuantos ejemplos nada más.
The Flash, The Marvel, Quantum Manía, listo, son solamente 3, seguramente hay muchos más, pero esas películas tienen en común unas cuantas cosas, son malísimas, son aburridas, no tienen gracia y parece que fueron sacadas a las apuradas, que no se tomaron el tiempo para limar la historia y la manera en que se la presenta. Personalmente me fascinó el Batman de Robert Pattinson, me pareció realmente increíble y fue una especie de aire fresco que le hacía falta a ese personaje tan icónico que se puede adaptar a prácticamente todo, pero te aseguro que sacan la secuela y es un éxito. De por sí, Guardianes de la Galaxia 3 fue un éxito moderado en un MCU completamente manchado, pero porque la película era, dentro de todo, bastante buena. Incluso si anunciaran el día de hoy una Spider-Man 4 y estuviera a un nivel similar de las últimas 3 entregas, te aseguro que la gente dejaría todo su dinero para ir a verla, yo sería uno sin dudas. Entonces, no es fatiga de superhéroes, es fatiga de una fórmula refrita y mal formulada, nada más que eso. Especialmente cuando se aplica a personajes que nadie conoce o que nadie quiere. Es justamente ahí cuando se tienen que esforzar más del doble para entregar una película en condiciones. Porque no es lo mismo presentar una película de Batman o de Spider-Man que una de Blue Beetle o Miss Marvel. Así que sí, si se hubieran tomado todo el tiempo para desarrollar a Miss Marvel de manera adecuada, no te voy a decir que hubiera sido el personaje más carismático y popular del MCU, pero quizás sí tendría un poco más de coherencia que le dieran una segunda temporada y le hicieran los líderes de los Jóvenes Vengadores. Por ahora no la tiene, es un desastre y no se ha ganado este título. Y sí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no podemos ser objetivos cuando se trata de Loki, pero ciertamente su segunda temporada fue demasiado buena, no únicamente porque lo fue, sino porque encima logra resaltar demasiado dentro del MCU que está completamente destruido, repleto de historias sin gracia, sin sentido y sin personajes carismáticos que realmente nos enamoren minuto a minuto cada vez más. Así que vuelvo a decir lo que dije en un video hace tiempo, al MCU le hace falta mucho más de Loki. En fin gente, hasta acá el video, si llegaste hasta el final muchísimas gracias, si te gustó déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido, suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir nos despedimos, chao chao.